Bueno, oficialmente buenas tardes, bienvenidos a la quinta clase. En esta clase vamos a ver lo que son algoritmos y antes de arrancar con la parte práctica vamos a ver una parte que es bastante rápida, de definiciones, un poco de teoría, pero me interesa más que aprovechemos la clase para poder ver el tema de PCInt y poder armar un par de algoritmos sencillos con esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, la herramienta que vamos a utilizar, más o menos la estuvimos hablando anteriormente, es esta de acá, PCInt. Vamos a descargar e instalarla. También tiene una versión que es portable, es decir, se descarga y no es necesario instalar nada. Ahí es como a ustedes les resulte más cómodo, ¿no? Realmente la herramienta es bastante light, no, no consume ni espacio ni recursos de hardware en general. Así que no se pierde nada con instalarlo, pero vuelvo y repito, ¿no? No es obligatorio. Si lo quieren tener la versión portable también, la pueden tener. Bueno, básicamente desde el inicio del curso hemos hablado de, ¿no? Explícitamente o implícitamente de algoritmos. Y básicamente lo podemos definir como un conjunto de reglas o instrucciones que lo que pretenden es solucionar un problema, ¿no? Eh, para que esto pueda ser posible es necesario que estas instrucciones sean no ambiguas, es decir, se entienda, ¿no? No dé oportunidad que nos preguntemos si significa realmente eso u otra cosa, que sean ordenadas y que sean finitas, ¿no? No podemos hablar de instrucciones infinitas para resolver un problema. Tiene que resolverse un tiempo. Bueno, ¿cómo podemos clasificar los algoritmos? Básicamente lo podemos clasificar haciéndonos dos preguntas, ¿no? La primera de ellas es si necesitamos una computadora para resolverlo. En este caso, si es afirmativa la respuesta a esta pregunta, son computacionales, si no, son no computacionales, ¿no? Después, la otra pregunta que nos podemos hacer es si dependen de cálculos matemáticos, ¿no? Un algoritmo puramente matemático, por ejemplo, para resolver un sistema de ecuaciones, pues en ese caso se clasificarían como cuantitativos y en caso que no dependan de cálculos matemáticos como cualitativos. Van a estar relacionados con cualidades de una determinada variable y cuantitativos nos interesa el número. Esto es para que vean que los algoritmos no están netamente relacionados con las computadoras, ¿no? Realmente en la vida cotidiana llevamos a cabo algoritmos cada vez que realizamos una actividad, ¿no? Sin querer. Inconscientemente, día a día, realizamos ciertas actividades en un orden cronológico para, o sea, ir al trabajo, volver al trabajo, divertirnos incluso, ¿no? Pero bueno, cuando están relacionados directamente con un lenguaje de programación, se clasifican como computacionales. Ejemplos, ¿no? Habíamos dicho que son unas sucesión de pasos definidos, siempre tienen un inicio y tienen un fin, ¿no? Por lo cual son finitos. Y por ejemplo, acá se nos presenta el hecho de querer medir la superficie de un rectángulo. Entonces, supongamos que se nos da un rectángulo, ¿no? Se nos da una regla. Entonces, si necesitamos medir la superficie o el área de un rectángulo, sabemos que el área es la base por la altura, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos primero? Medir la base, luego medir la altura. Esto puede ser indistinto, ¿no? Puede ser que primero midamos la altura y luego la base. Una vez obtenido estos dos valores, obtenemos el resultado multiplicando eh, la base por la altura, ¿no? Guardamos este resultado en una variable. Habíamos visto en el apunte que tienen cargado en la página que una variable es un espacio de memoria donde almacenamos un dato, el cual posteriormente será utilizado en otros cálculos. Entonces este resultado, el resultado de la superficie, lo podemos guardar, por ejemplo, en una variable que se llame resultado. Y luego concluimos el algoritmo, ¿no? Viene el fin. Ahora, si necesitamos, por ejemplo, comprar cuatro manzanas, ¿no? Supongamos que nos encontramos
ya directamente al frente del supermercado, en la entrada. Bueno, entramos al supermercado, vamos a la sección de verdulería, agarramos una bolsa, o supongan que, bueno, quieren ser un poco eco, ¿no? Y tienen bolsas reutilizables, entonces llevaron su bolsa y, bueno, empiezan a contar de a uno, ¿no? En este caso se puede contar de 0 a, en este caso sería de 0 a 3 o de 1 a 4. Vamos a ver que después, dependiendo, bueno, la mayoría de lenguajes de programación, todas las colecciones de objetos que tienen las empiezan a contar con el índice 0. Pero bueno, eso por el momento no nos afecta mucho. Entonces empezamos a contar de 1, pues agarramos una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas y finalmente 4 manzanas. Cada manzana la vamos metiendo en la bolsa, ¿no? Entonces esto lo repetimos 4 veces, ¿no? Vendría a simbolizar el paso 5, contar las manzanas. Luego, bueno, cerramos la bolsa. Si tomamos un changuito o una cesta, metemos la bolsa en él, vamos a la caja, pagamos, salimos del supermercado y se finaliza, ¿no? El algoritmo. Si ustedes ven, es algo bastante cotidiano, ¿no? Acá parece medio monótono, ¿no? Es decir, creo que nadie lo piensa cuando va a comprar. Capaz vamos de compras y estamos pensando en cualquier otra cosa menos directamente en lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ahora un algoritmo quizás un poco que esperamos un resultado numérico, ¿no? En este caso, calcular el promedio de una serie de números. Supongamos de que, no sé, tenemos un curso y queremos determinar el promedio en una determinada asignatura. Entonces tenemos 10 alumnos, por ejemplo. Entonces primero lo que nos tenemos que preguntar es la cantidad de números o alumnos, en nuestro ejemplo, que vamos a promediar. Luego empezamos a contar. De nuevo necesitamos repetir un proceso y en este caso el proceso que vamos a repetir es preguntarle al usuario, en este caso seríamos nosotros el usuario, ¿no? Desde dónde arrancamos a contar. Podemos arrancar desde 0 a 9 o desde 1 a 10, vuelvo a insistir, no es indistinto. Contamos de a uno en uno y por cada vez que contamos se nos va a preguntar que ingresemos la nota que obtuvo al alumno. Ingresamos esa nota y el valor de esa nota tiene que almacenarse o tiene que acumularse en una variable, porque recuerden que el promedio nosotros necesitamos la suma total, en este caso del conjunto de números que estamos considerando, para dividirla finalmente por el número de elementos, ¿no? O la cantidad de alumnos en nuestro ejemplo. Entonces eso lo repetimos hasta que hayamos ingresado la cantidad la nota, mejor dicho, del último alumno, ¿no? Supónganse de que en este caso, después de haber ingresado las 10 notas, nos da 80, ¿no? Es el resultado final de la suma de las notas de los 10 alumnos. Bueno, ahora lo que necesitamos obtener es el promedio, ¿no? ¿Cómo obtenemos el promedio? Dividiendo ese subtotal entre el número de alumnos de los cuales ingresamos notas. En este caso habíamos dicho que era 80 el valor, la suma de todas las notas, y la cantidad de alumnos era 10, ¿no? 80 entre 10 es 8, entonces el promedio vendría a ser 8. Y finalmente podemos mostrar en el resultado el promedio de las notas ingresadas es 8. Entonces nuevamente, ¿no? Hay una sucesión de pasos a seguir y un resultado final, ¿no? Esto se entendió. Igual vamos a hacer, vamos a hacer uno de promedios o de diferentes cálculos, ¿no? Pero lo que quiero que les quede acá es que en los tres ejemplos eh, hay una sucesión de pasos, los cuales conservan un orden, ¿no? Y finalmente producen un resultado. Después, qué estructura o qué control de flujo vamos a utilizar, ¿no? Eso lo vamos a ver también. ¿Se entendió hasta acá o hay alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes, ¿no? Es decir, ¿qué componen un algoritmo? Básicamente habíamos visto en los tres casos que eh, hay una entrada, ¿no?, de datos
Posteriormente realizamos con estos datos un proceso, cálculos, eh, información al usuario, bueno, etcétera. Podemos realizar cualquier proceso con estos y finalmente hay una salida, ¿no? Mínimamente esto son los componentes necesarios para que un algoritmo funcione, ¿no? Entonces, la entrada de datos o el input, datos que vamos a necesitar para operar, los procesos, podemos hablar de operaciones lógicas o aritméticas, ¿no? Que al final lo vamos a presentar mediante una salida en pantalla. Bueno, después, ¿qué características tienen que cumplir los algoritmos, ¿no? Los algoritmos básicamente podemos decir que tienen que ser secuenciales, es decir, cada sentencia o cada operación debe procesarse de uno a la vez, ¿no? Luego tienen que ser precisos, esto lo podemos relacionar con la característica de la no ambigüedad que tienen que tener los algoritmos, que sean ordenados, ¿no? Si tienen que establecer una secuencia de pasos a realizar, uno tras otro, que sean finitos, ¿no? Esto habíamos dicho que es bastante importante porque vamos a ver también de que, si ustedes recuerdan de la clase anterior, los bucles de repetición, si no hay una sentencia que lo corte o que impida que el bucle se siga ejecutando, realmente, bueno, no va a parar, ¿no? Lo cual puede llevar a un desbordamiento, por ejemplo, de buffer, de memoria, etcétera. Diferentes problemas. Tienen que ser concretos, ¿no? Tienen que ofrecer un resultado en función para lo que lo hemos programado, ¿no? Si no, carecería de sentido. Y finalmente, podríamos hablar de que sean definidos. Y si tenemos dos algoritmos iguales y ingresamos los mismos datos, tendríamos que esperar el mismo resultado, ¿no? Podríamos asociarlo como una identidad. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de diseños. Entonces, para el diseño de algoritmos, podríamos definirlo, por ejemplo, en 4 pasos, ¿no? Primero, habíamos hablado también que cuando procedemos al análisis de datos, a la recolección de datos, es necesario siempre definir bien el problema, ¿no? Porque definido bien el problema, teniendo claro cuál es lo que queremos tratar, eso va a depender de los diferentes tipos de herramientas que utilicemos, ¿no? Esto también va de la mano con el análisis del problema, ¿no? De las variables que interceden un determinado estudio, por ejemplo, y teniendo en cuenta esto podemos definir una estrategia de solución. Acá lo que podemos pensar es que dependiendo del problema que queremos abordar, qué algoritmo es más eficiente o menos eficiente. Eficiencia la podemos definir, en este caso, en cuanto al tiempo que tarda un algoritmo en ejecutarse y en brindar un resultado, ¿no? Es decir, hay algoritmos que son muy buenos, por ejemplo, iterando. Hay otros que, por ejemplo, son buenos para realizar la búsqueda en un determinado texto. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de problema o la implementación que querramos dar, es la estrategia que vamos a abordar, ¿no? Para la solución. Y por último, pasamos directamente al diseño, ¿no? Propiamente del algoritmo. Para esto vamos a ver que necesitamos diferentes elementos, ¿no? Y diferentes herramientas. Una de ellas, que lo vuelve bastante gráfico, es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es simplemente una manera de representar un algoritmo, ¿no? Cada símbolo, lo que ustedes ven acá, representa, ¿no? Una determinada acción a llevar a cabo. Por ejemplo, el primero y el final que nos encontramos, ¿no? Podríamos definirlo como un... Bueno, no me deja seleccionar solo uno. Pero el inicio y el fin, si ustedes ven, están dentro de un rectángulo con los vértices redondeados, ¿no? Siempre un diagrama de flujo va a ir un inicio y un fin, y el símbolo que vamos a utilizar para eso es un rectángulo con puntas o con vértices redondeados. Luego, cada vez que necesitamos leer, o mejor dicho,
conocer la entrada que un usuario brinda a un determinado algoritmo, se utiliza el paralelepípedo, que es este de acá, ¿no? En este caso, por ejemplo, supongan que estamos diseñando un algoritmo, ¿no?, básico para poder evaluar la edad, y que si la edad cumple una determinada condición, podamos ejecutar algo o no. ¿No se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado del hecho de admitir a alguien o no a la fiesta dependiendo de la edad, ¿no? Bueno, entonces en este caso leemos la edad, supónganse que la edad la ingresó el usuario y la hemos almacenado en una variable que se llama edad. Luego entramos a una estructura de control de flujo, un condicional. Los condicionales se representan con el rombo, este de acá, y evalúa una proposición o una condición. En este caso lo que van a evaluar es que la edad sea mayor o igual a 18, ¿no? Si esto es verdadero, bueno, se viene por la rama del verdadero. Cada uno de los caminos que puede tomar el algoritmo lo podemos llamar rama, una de las bifurcaciones. Entonces, la rama verdadera, la rama del sí, o la rama del true, es que, bueno, podemos notificar que se le ha sido la licencia otorgada al usuario. Entonces, nuevamente hacemos uso de un paralelepípedo para indicar que vamos a presentar eso en pantalla. Es una salida del algoritmo, salida de datos. Si en dado caso esta condición no se cumple, es decir, el usuario es menor a 18 años, se ejecuta la rama del falso, o la rama del false, viene por este lado y se presenta como salida licencia negada. Vendría a ser un mensaje que, por ejemplo, lo podemos sacar por pantalla. Luego, el algoritmo termina. Entonces, si ustedes ven, tanto la entrada de datos como la salida de datos utilizamos paralelepípedos, ¿no? Vamos a ver que más adelante hay otras representaciones también para la salida de datos. Y para condicional, en este caso, el rombo. PCInt tiene su propia representación, la cual no difiere mucho de esto, incluso es más intuitiva que ver esto de acá, ¿no? Acá es bastante seco, no dice mucho, la verdad. Pero bueno, nos da una idea como para empezar a relacionarnos con estos símbolos. No sé si de acá quedó alguna pregunta. Entonces acá, bueno, lo que nos queda es eso, básicamente que a través de los símbolos utilizados, bueno, después nosotros lo vemos y fácilmente decimos, bueno, acá solicito la entrada de datos, acá evalúo una condición y acá doy como resultado una salida, ¿no? Bueno, acá nos metemos un poco más con lo mismo que hemos estado hablando, que vendría a componer un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, nuevamente, si ustedes notan, punto de inicio y punto de fin, representado por los rectángulos con bordes redondeados. Luego, entrada de datos, en este caso, el paralelepípedo este de acá. En este caso, pedimos dos números. Por ejemplo, el usuario ingresa el 2 y el 3, ¿no? Vamos a hacer un programa o un diagrama de flujo que resuelva la suma de dos números. Entonces, acá aparece un nuevo símbolo, que es un rectángulo, el cual indica un proceso. Indica una determinada acción que vamos a realizar con los datos que anteriormente hemos obtenido. En este caso, tomamos o declaramos una nueva variable, suma, la cual va a tener como resultado, o a la cual le vamos a asignar el valor de sumar 2 más 3. Eso vendría a ser 5. Entonces suma pasa a tener el valor de 5. Luego, mediante la salida, fíjense que se utiliza este símbolo de acá, que es una hoja como que ustedes la hayan cortado, ¿no? Como que si ustedes anotaron algo y dijeron, bueno, voy a arrancar este pedazo, voy a cortar este pedazo, para que no se me olvide y lo guardan. Entonces, este es otro símbolo que denota salida. Lo pueden encontrar así en la bibliografía o como un paralelepípedo también. Van a ver que en PCInt utiliza este de acá, solo que tiene un distintivo. Ahora lo vamos a ver. Y nuevamente el fin, ¿no? Eso no puede faltar, el inicio y el fin. ¿Hasta acá se entendió?
Nuevamente vemos que se siguen cumpliendo las características, no hay un proceso ordenado, secuencial de lo que estamos haciendo. Bueno, seguimos, perfecto. Seguimos hablando de los símbolos, ¿no? En este caso vamos a pasar a hablar de los que utiliza PCInt, ¿no? Este diagrama fue construido con PCInt. Nuevamente tenemos el inicio y el fin, ¿no? Ahora, si ustedes ven este paralelepípedo acá de color verde, es para mostrar información, se muestra un mensaje, implica una salida de datos, ¿no? Una salida por pantalla, en donde nos dice ingrese su año de nacimiento. Si ustedes ven acá en la esquina superior derecha, hay una flechita, ¿no? Que apunta hacia afuera. Entonces eso quiere decir que está saliendo información del flujo, ¿no? Ahora, la entrada de datos, ¿cómo la representamos? La representamos de nuevo por un paralelepípedo, por este símbolo, solamente que de color, ¿no?, rosa, rojo. Y en la esquina de nuevo, ¿no? En la esquina superior derecha hay una flechita que indica hacia adentro. Esto quiere decir que hay entrada de datos del usuario, ¿no? Entonces, en este caso, le decimos al usuario ingrese su año de nacimiento, el usuario ingresa el año de nacimiento y definimos una variable, que en este caso se llama año nacimiento, ¿no? O año de nacimiento, y le asignamos el valor que ingresó el usuario. Supongamos 1990. Luego, volvemos a pedir otro dato. Noten de nuevo, ¿no?, que es un paralelepípedo color verde con la flecha de acá hacia afuera. Y le pedimos el ingreso de año actual, ¿no? El algoritmo este lo que va a calcular es la edad actual de un determinado usuario. Entonces sabemos que para calcular la edad actual necesitamos en primer lugar el año que nació. Esto lo pedimos acá. Y luego necesitamos el año en el que estamos, ¿no? El año actual. Entonces, nuevamente, el usuario ingresa el año actual y se lo asignamos a otra variable que se llama año actual. De nuevo, esto implica entrada de datos, ¿no? Luego realizamos una cuenta. Habíamos dicho que el símbolo para indicar que hay un proceso, ¿no?, o una operación con los datos ingresados es el rectángulo, ¿no? Y en este caso definimos una variable edad a la cual le asignamos la resta del año actual menos el año de nacimiento. Vendría a ser el cálculo que nos devuelve la edad. Supónganse que estamos en 2023, ¿no? 1990, eso vendría a dar 23 años. Entonces, edad pasaría a tener el valor de 33 años. Y finalmente salimos de nuevo, ¿no? Mostramos información y le indicamos al usuario qué edad tiene. Tu edad es de, en este caso, se pone bajo comillas el mensaje que queremos representar, eso lo vamos a ver también. Edad, en el ejemplo dado es de 33 y tu edad es de 33 años, sería el mensaje que se mostraría. ¿Se entendió esto de acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver en el chat si hay algo. No, está todo ok entonces. Bueno, ¿qué pasa ahora con las estructuras de control? ¿Se acuerdan que habíamos visto tres de ellas, no? Perfecto. Habíamos visto el if-else, el while y el for, ¿no? Bueno, la manera de simbolizar el if-else es mediante un rombo en el cual se evalúa una condición o una proposición, ¿no? Si quieren ver el término de proposiciones, una condición para mí está bien. Y de nuevo, dependiendo del resultado que arroje evaluar esta condición, vamos a ir por la rama del true o por la rama del false, o por la rama verdadera o por la rama falsa, ¿no? Si ustedes ven, tienen acá B y aquí F. Entonces acá lo que queremos evaluar es la edad, que la edad sea mayor a 17, ¿no? Supónganse que el usuario ingresó 16, ¿no?, o 15, por ejemplo. Entonces esta condición, ¿qué valor nos va a arrojar? 15 es mayor que 17, es falso, ¿no? 15 es menor que 17, pero no mayor. Entonces vamos a venir por la rama del falso y vamos a imprimir un mensaje, vamos a mostrar información que diga es menor. Si por ejemplo la edad ingresada es 21,
¿no? 21 es mayor que 17, eso es verdadero, por lo cual vamos a venir por la rama del verdadero y vamos a mostrar el mensaje es mayor. Entonces, el símbolo para representar el if else es el rombo en este caso, ¿no? Es este de acá, el rombo con las dos ramas, la rama del verdadero y la rama del falso. Luego vamos a ver otra estructura de control que se llama switch case, ¿no? Aclaro que esta estructura de control no es nativa en Python, ¿no? Es decir, cuando Python se hizo en los 90, eh, la versión original no tiene, ¿no? El switch case. Únicamente vamos a entender de qué trata por si ustedes lo llegan a ver en otro lenguaje, ¿no? Pues supónganse de que ustedes no saben qué regalar a una persona o a unas determinadas personas, ¿no? Tienen, bueno, se les juntaron varios cumpleaños en un mes, por ejemplo, y dice, bueno, ¿qué regalo, no? Entonces, bueno, vamos a valernos de esto y dependiendo la edad de la persona a la cual le queramos hacer el regalo, nos va a recomendar algo. En este caso, según la edad, si es 15 años, una fiesta, si es 17 un auto, si es 40 un viaje, y si es cualquier otra edad, un perfume. No sé con cuáles se quedan ustedes. La fiesta, el auto, el viaje, o todo de una. A mí me quedo con el viaje. Pero bueno, en sí lo que quiere decir es esto, ¿no? Nosotros, esta estructura, dependiendo del caso, sí, no, es si es el valor exacto. Si es 15, es una fiesta. Si es 17, un auto. Si es 40, viaje. Si no cumple o no es ninguna de los tres valores contemplados, se va por esta rama, por la rama de otro, ¿no? Cualquier otro valor distinto a 15, 17 o 40 es un perfume. Bueno, bien entonces. Habría que ver cuál, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir, esa estructura, el switch case, no es de Python, ¿no? No es nativo en Python. Pero bueno, lo pueden cruzar. Es una estructura condicional igual, ¿no? Después teníamos la condición while, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos visto la clase pasada de que si todavía era menor a 18 años, estaba en época escolar, ¿no? Se le pasaba una asignación. Entonces, supongan que a los 15 se inscribió en el programa, cuando tenga 15 se le dio la primera asignación, a los 16 se le volvió a pagar, así sucesivamente hasta 17. Al llegar a los 18 no se le paga más. Acá el ejemplo que pone es que, de nuevo con la edad, ¿no? Mientras la edad sea menor a 18 no puede salir noche. Cuando esto es falso, vas a tener 19 o 18, ¿no? En este caso 18 cumple, o mejor dicho, 18 vuelve falsa esta condición. Entonces retoma la rama del falso y le vamos a decir, bueno, se te permite salir, ¿no? Esta vendría a ser la estructura condicional while. Y esta es la manera de representarlo en PCInt. De nuevo, ¿no? Tenemos una rama verdadera, que es todo esto de acá, y una rama falsa. ¿Cuál de las ramas va a tomar? Bueno, va a depender del resultado de esta evaluación, ¿no? De esta condición. ¿Esto se entiende? Algo habíamos visto también en la clase pasada, ¿no? Vamos a hacer también ejemplos utilizando while, for. El tema que no se repite, ¿no? Con if, vos únicamente evaluás una vez la condición. Acá vos vas a estar evaluando siempre y cuando esta condición se cumpla, vas a repetir esto, ¿no? Ponte que ingresás 15, ¿no? No, 15 menor de 18, no salgo esta noche. Se repite de nuevo, me vuelve a preguntar la edad, ¿no? La edad de nuevo, ¿qué edad tenés? Y si no se sigue cumpliendo, se sigue repitiendo el mensaje, no sale de noche, no sale de noche. Se cumple o sale del ciclo o del bucle cuando es falso, ¿no? En caso lo permite. Con un if únicamente evaluarías una sola vez, ¿no? Este ciclo por eso es que son repetitivos, estructuras de control repetitivas o iterativas, ¿no? Porque repite un proceso determinadas veces.
Bueno, junto con esto llega otra estructura, que es el do while. Esta estructura tampoco es nativa en Python, no está en Python, ¿no? Pero lo pueden ver en otros lenguajes. Y en este, mejor dicho, en este algoritmo lo que nos aseguramos es que, aunque sea se repita una vez, este proceso de acá, ¿no? El flujo viene por este lado, entonces muestra, supongamos que es una madre que le está recomendando a su hija que se abrigue, ¿no? Hay bajas temperaturas, las cuales estarían bueno que fueran en estos momentos, pero bueno, le recomienda esto, ¿no? Nena, abrigate. Entonces, con esto nos aseguramos que aunque sea una vez se repita esa instrucción de acá, cuando esto se cumpla, simplemente sale, ¿no? En este caso, no llegues tarde. Nuevamente, no tiene sentido darle a esto más explicación porque no lo vamos a ver en Python, ¿no? Únicamente que les quede que la estructura es do while o hacer mientras o repetir mientras, ¿no? Y nos asegura eso, que una estructura, que una sentencia o una acción, que en este caso es la salida de este mensaje, se repita una vez o más, ¿no? Pero nos asegura la repetición de una vez. Luego teníamos la otra estructura for, en este caso para más o menos hacer una analogía, supongan que ustedes le comentan de un determinado bar, determinado o restaurante, no sé, donde para poder ingresar tiene que repetir un patrón de golpe, ¿no?, a la puerta. Solo si ese patrón se repite, vas a poder entrar, si no, no es posible. No sé si habrán escuchado, pero creo que en Ciudad de Buenos Aires habían unos bares donde las direcciones únicamente se pasaban de voz en voz, ¿no? O bares ocultos. Yo nunca fui, pero bueno, en un momento había la intención. Entonces, supongan que se pide esto, ¿no? Se pide que se cumpla un determinado patrón. En este caso van a ser 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, ¿no? Entonces podemos hacer uso del for, que necesitamos repetir eso, ¿no? Empezamos a contar desde 2, vamos contando de a 1 y contamos hasta 4. Entonces, esto de acá se va a repetir de 2 a 4, es decir, se va a repetir 3 veces y luego va a salir del bucle. Van a ser primero 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes. Vamos a ver también varios ejemplos con for para que quede un poco más claro directamente aplicado en diagramas de flujo. Después en Python también estos ciclos son muy repetitivos, son muy útiles cuando necesitamos repetir una determinada sentencia o cuando necesitamos ingresar datos hasta que el usuario diga no quiero ingresar más, ¿no? Esta es otra forma de representación del for, que la muestro por si se la encuentra en alguna bibliografía, ¿no? Otra distinta. La verdad, la que utiliza PCInt es esta. Bueno, finalmente vamos a hablar de errores, y de errores tampoco vamos a profundizar mucho porque vamos a ver un tema de manejo de errores al final. Errores básicos, ¿no? Un poco un manejo bárbaro, pero podríamos definirlo como 3 tipos de errores, ¿no? Errores de sintaxis, que usualmente son los errores que tienen mayor facilidad de resolver y que surgen, por ejemplo, al tipear el código. Cuando nosotros estamos escribiendo el código, puede ser que una variable la hayamos nombrado de una forma, después cuando hacemos uso de esta variable, la pifiemos al escribir el nombre, ¿no? Omitamos, por ejemplo, una letra. Entonces, este vendría a ser un error sintáctico. Asimismo, los lenguajes de programación tienen palabras reservadas, las cuales únicamente son utilizadas, ¿no?, por el intérprete o por el entorno de desarrollo para ejecutar una determinada acción. Entonces, por ejemplo, en Python, para sacar un mensaje por pantalla es print. Entonces, si nosotros ponemos print y seguimos la sintaxis o la forma como debe ser escrita la función, obtenemos un mensaje. Si escribimos mal esta sentencia, nos va a arrojar un error. Nos va a decir que la palabra o la función que estamos intentando ejecutar no se reconoce. Entonces, esto vendrían a ser errores sintácticos. Básicamente lo podemos pensar como errores, haciendo analogía de lenguaje, ortográficos, ¿no? Cuales omitimos una coma, un punto, un acento, por lo cual no se entiende a leerlo.
Después, en cuanto a errores semánticos, nos podemos pensar que no directamente el intérprete o el entorno, intérprete me refiero al, en este caso podríamos decir Visual Studio Code, ¿no? Vendría a ser el intérprete que lo que hace es interpretar el código que le estamos pasando y leer el código de Python, ¿no? Entonces el intérprete básicamente no nos dice dónde está el error, pero al al correr el programa obtenemos un resultado raro, ¿no? O inválido. Se puede ser que la forma como programamos o se nos olvidó algún paso intermedio, bueno, este vendría a ser un error semántico. Y finalmente, los errores que son más difíciles de detectar es el error de ejecución, ¿no? Estos errores directamente cuando el programa está corriendo. Están asociados del lado del usuario. Por ejemplo, si el programa está pensado para que ingresemos un número y nosotros ingresamos una letra, se produce un tipo de error, ¿no? O por ejemplo, si es un programa que pretende resolver la división de dos números, si nosotros ingresamos, ¿no? En este caso el divisor igual a 0, sabemos que dividir por 0 no es válido, ¿no? No está definido en las matemáticas, entonces también nos va a arrojar un error. Si ustedes ven, esos errores son del usuario, ¿no? Son producto de cómo el usuario utiliza el programa. Lógicamente esos errores los podemos tener en cuenta. El tema es que pueden venir de diversas fuentes, de hardware y bueno, de otras cosas también. Así que esto vendría a ser los tipos de errores que podemos encontrar. Vuelvo a repetir, vamos a tener una clase después de esto, ¿no? Y básicamente acá nos muestra un algoritmo completo hecho en PC, ¿no? Entonces, si quieren, tomamos asistencia y arrancamos con PCInt. Les paso el link de asistencia y ahí habilito el formulario. Dame un momento, por favor. Listo, está habilitado. Y lo dejo abierto por un tiempo completo. Bueno, ahora vamos a ir a la parte un poco más entretenida. Bueno, al menos en mi caso resulta bastante más entretenida porque se deja a un lado la teoría, ¿no? Que también está buena, pero creo que a veces llega un momento donde no deja de ser, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, el software libre que vamos a utilizar es este de acá, PCInt. Si ustedes lo googlean, van a encontrar que la primera opción de acá, ¿no? Es la que donde se puede descargar directamente del desarrollador. Y van a tener tres opciones, ¿no? Para Linux, Windows o iOS. Entonces, dependiendo el, el sistema operativo, ¿no? que estén utilizando, es donde van a descargar. En mi caso es Windows. Apretan acá. Y acá tienen dos opciones, que eran las que yo le comentaba, ¿no? Hay una opción para instalar, que descarga un .exe ejecutable, y hay otra que es una edición portable, donde no tienen que instalar nada, sino que únicamente se va a descargar un archivo, apretan doble clic y automáticamente les va a salir todas las interfaces, ¿no? Esto lo dejo a su criterio, a su gusto también, como lo quieren hacer. Yo en este caso lo voy a descargar, aprieto en descargar, ¿no? Tarda un tiempo. Aparece la enorme y querida publicidad, la cual no podemos obviar. O podemos bloquearlo, ¿no? Pero bueno, es una constante guerra. Entonces, si ustedes ven acá, lo descargó el ejecutable. Bueno, apretamos de nuevo clic para que se abra, ¿no? Y esto es instalar básicamente un programa cualquiera, más sencillo incluso, ¿no? Porque únicamente creo que pide el directorio. Entonces, hasta acá me siguen. Yo lo estoy haciendo un poco rápido porque... Ah, perdón.
Ahí comparto de vuelta. Estaba compartiendo únicamente una... Ahora sí. No, no iban a ver cómo iba el proceso. Entonces, al abrir el archivo descargado, les va a aparecer esta ventanita de acá, ¿no? Le dan ejecutar. De nuevo creo que salió. Si tengo que compartir, les va a pedir permisos, ¿no? De alguien había abierto el micrófono. Chicos, si necesitan que vuelva para atrás y repita, repito, ¿eh? Yo lo estoy haciendo rápido porque supongo que más de alguna vez hemos instalado algo, ¿no? Pero puede ser que no sea el caso. Está... No, me parece que no me está dejando presentar el ejecutable. Ahí voy. Ahora sí, ¿no? Ahora tendrían que estar viendo directamente el ejecutable. Perfecto. Entonces, acá seguimos siguiente. Ustedes quieren leer todo esto de acá, libres de leerlo. Yo prefiero dar acepto el acuerdo y le doy siguiente. Me pide el directorio para instalar. Acá pueden seleccionar el eh, directorio que ustedes resulte más cómodo, ¿no? Por ahí son prolijos y ordenados, seguramente tienen directorio asignado, ¿no? Pero el de default es el C, el disco raíz, ¿no? Le dan instalar y arranca el proceso de instalación. Finalmente nos pide ejecutar pcint. Ustedes si quieren lo dejan tildado y les va a abrir automáticamente. Entonces, yo ahora lo ejecuto. Van a inicio, en pcint, les aparece instalar. Me avisan todos si pudieron abrirlo. Ahora presento de nuevo cuando se abra el software. Y la pantalla de inicio va a ser esta de acá. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí, Omar. Un perfil, ¿qué perfiles te tira? Claro, me imagino que perfil en cuanto a si sos estudiante, ¿no? Profesional, ¿a eso se refiere? Listo, sí. Sí, a mí no me la pidió. Quizá ya tenía una configuración de la primera vez que lo instalé. Perdón, no. Me avisan cuando estén todos acá con la... Sí, Pablo. Claro, claro. Bueno. Sí, igual después fíjate que acá tenés todo lo que es la documentación también, ¿no? Si vienen acá y si les surge alguna duda en cuanto a la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, no me recuerdo cómo se ve, ¿no? Se ve la pantalla esta
Perdón, ¿eh? No, me parece que no. Voy a tener que volver a... Claro. Bueno, ahora sí. Entonces, si ustedes vienen acá, hago de nuevo ayuda, índice o F1 directamente, ¿no? Acá tienen toda la documentación. Si por ejemplo no se acuerdan de una determinada sintaxis, ¿no? Por ejemplo, tipo de expresiones, tienen operadores, operadores relacionales, habíamos visto el mayor, menor, igual, los lógicos, algebraicos, de acá que es el resto de una división de enteros, funciones, por ejemplo, si necesitan sacar la raíz cuadrada de algún número, valor absoluto, son puramente matemáticas, ¿no? Puede ser que en algún momento la utilicen. Retornar una copia o pasar a mayúscula todo un string, ¿no? Una cadena de caracteres. Luego expresiones coloquiales, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, está la documentación, que eso en parte lo hablamos en la primera clase, ¿no? Que no se quedan con únicamente le da la clase o el curso, ¿no? Si ustedes van un poco de curiosidad a lo que es la documentación, tienen información, ¿no? Después si buscan en Google también hay toda una comunidad. Ustedes ven el sí entonces, ¿no? Lo habíamos visto también. Estructuras repetitivas, mientras el while, el for, y les da cómo es la sintaxis, ¿no? Para poderla escribir en pseudocódigo. Bueno, todos estamos hasta acá. Y así tienen pues todo de la interfaz, diferentes configuraciones. Ahí podría entrar lo que había dicho Pablo, puede ser, ¿no? En cuanto a las preferencias que como usuario queramos asignar al programa. ¿Vamos todo hasta acá? Perfecto. Bueno, tenemos acá dos opciones, ¿no? La opción es escribir el pseudocódigo. Por ejemplo, la instrucción para poder imprimir un mensaje por pantalla es escribir, ponemos así, con la E mayúscula, escribir, y entre comillas simples ponemos el mensaje que deseamos que se imprima, ¿no? Hagamos, por ejemplo, el hola mundo, ¿no? No sé si ustedes son cabaleros, ¿no? Y bueno, en la mayoría de programas, el primer, o de lenguajes, pseudo lenguajes, el primer algoritmo que se hace, o el primer programita que se hace es escribir hola mundo. Esto viene de C, lenguaje de programación C. Pero bueno, entonces se entiende acá, ¿no? Nosotros estamos diciendo mediante escribir que muestre un mensaje que lo que diga es hola mundo. O, sí, hola, se entiende hasta acá, ¿no? Entonces después, en el símbolo de acá arriba de ejecutar, vieron el símbolo verde que está por acá, le damos a ejecutar y si ustedes ven, nos dice, bueno, se inicia la ejecución del programa, la finaliza y nos dice hola codo a codo. Y así podemos modificar el mensaje, ¿no? Veamos, poner, ¿no? Si dejábamos el original, hola mundo, venimos y ejecutamos de nuevo y se nos presenta hola mundo acá. Hasta acá estamos, ¿no? ¿Alguna duda en cuanto a esto? Ahora, vamos a hacerlo con diagrama de flujo, que para mí es la parte por ahí, no sé, un poco más visual, creería un poco más pedagógica. Entonces, si nosotros apretamos acá, vieron en la barra de opciones que tienen acá arriba, todos los iconos, el anteúltimo icono
dice dibujar diagrama de flujo. Está a la izquierda el símbolo de cierre de pregunta, ¿no? El símbolo de cierre de interrogación, interrogativo. Entonces, si apretamos ahí, dibujar diagrama de flujo, nos abre la parte gráfica. Entonces, lo que hemos hecho es el inicio, acá le podríamos agregar un título, no sé, primer algoritmo, como quieran nombrarlo ustedes. Este vendría a ser el inicio del algoritmo y el fin, ¿no? Estos siempre van a estar de entrada. Y luego hemos presentado este mensaje de Hola Mundo. Y se recuerdan que el mensaje para presentar, o mejor dicho, el símbolo para presentar información o para imprimir algo, para indicarle al programa que imprima un mensaje, es el paralelepípedo de color verde con la flecha esta en la esquina superior derecha hacia afuera. ¿Hasta acá me siguen? Ahora vamos a... Bueno, primero hablemos del entorno este que tenemos acá. Si ustedes vienen, posan el mouse sobre el extremo derecho, el lateral derecho, se les va a desplegar, en este caso, las diferentes estructuras que tenemos, ¿no? Los diferentes operadores, los símbolos que se asocian a esos operadores. Entonces, habíamos dicho que la entrada de datos se representaba este paralelepípedo acá, color rosa con una flecha hacia adentro. La salida, que es esta que tenemos acá. Entonces, si nosotros tomamos cualquier elemento de ahí, lo podemos arrastrar y lo podemos colocar en el orden que queramos. Otra cosa, haciendo uso del mouse, ¿no? Podemos agrandar o achicar. Esto de encontrarle la vuelta. Con el scroll, ¿no? Con la rueda central del mouse, podemos hacer zoom in o zoom out, si ustedes quieran. Y si ustedes, igual con control, ¿no? Y no es necesario el control. Por ahí si no les anda directamente el scroll, pueden probar control, manteniendo presionada la letra control y el scroll. Bueno, si por ejemplo queremos eliminar alguno, no queremos más, por ejemplo, que se muestre este mensaje, cliqueamos sobre el símbolo y vamos al tachito que está acá. Si ustedes ven, se eliminó, ¿no? Entonces, supongamos que queremos eliminar este que todavía no le hemos asignado ningún proceso a realizar. Tendría que ser también y lo eliminamos, ¿no? Y si ustedes ven, se actualiza en el pseudocódigo. No nos aparece más escribir, ¿no? Ahora, si por ejemplo volvemos a querer mostrar información en la pantalla, lo hago de vuelta por quien, ¿no? De nuevo me poso acá, arrastro este hola de acá y lo sitúo, por ejemplo, al inicio. Vamos a pedir que el usuario ingrese su nombre, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Si ustedes ven, entre comillas, si ustedes dan doble clic sobre ya, ¿no? Actúan dobles comillas, comillas simple. Dentro de las comillas tiene que ir el mensaje a imprimir. Por ejemplo, ingrese su nombre. Ahora, como estamos pidiendo la entrada, ¿no? Nosotros le vamos a pedir al usuario la entrada de el nombre. Vamos a tener que usar un elemento que nos permita la entrada, ¿no? En este caso es este de acá. Habíamos dicho que la entrada se simbolizaba por el paralelepípedo color rosa con una flecha hacia adentro, ¿no? Que eso lo que indica es la entrada de datos, en este caso por teclado de parte del usuario, ¿no?
Y acá se tildó, me parece. Ustedes siguen viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Bueno, abrimos de vuelta. No pasa nada. De nuevo, arrastramos acá para un elemento para poder imprimir un mensaje en pantalla. Vamos a pedirle el nombre. Ingrese su nombre. Luego, este nombre que va a ingresar el usuario mediante pantalla, lo vamos a asignar a una variable. Habíamos dicho que el elemento que nos permite el ingresar datos era este paralelepípedo acá, rosa. Y acá vamos a definir una variable que se va a llamar nombre. ¿Hasta acá me siguen? No, vuelvo a... Sí. ¿Alguien habló? ¿Quería preguntar algo? Ah, perfecto, gracias. Bueno, y lo que vamos a hacer acá es que, bastante básico, que ingrese, o mejor dicho, que salude al nombre ingresado, o a la persona quien ingresó el nombre, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Primero mostramos este mensaje, le pedimos al usuario que ingrese un nombre, esperamos un ingreso del usuario mediante teclado, en este caso, se lo asignamos a esta variable, que le vamos a llamar nombre, y luego vamos a imprimir otro mensaje, abrimos, nuevo, comillas, ¿no? Abrimos, yo las abro y las cierro de nuevo para que no se me olvide, y entre las comillas vamos a poner hola, y vamos a concatenar el nombre. Entonces, eso lo hacemos con coma y ponemos nombre. Hasta acá vamos. Entonces, acá lo que nos vas a imprimir es hola. Acá en verdad la coma no sería necesaria, ¿no? Porque estábamos hablando de vocativo, pero bueno. Hola, en este caso, y el nombre ingresado por el usuario. ¿Se entiende esta parte acá, no? Si ustedes ven, la variable nombre no va entre comillas, ¿no? Sino que únicamente el mensaje, la cadena de caracteres que componen el mensaje que queremos imprimir. En este caso, acá arriba era ingrese su nombre, será toda la cadena. En este caso, la cadena es únicamente hola y le vamos a concatenar, se llama. Concatenar es cuando unimos dos cadenas de caracteres y nos forma una sola cadena. Entonces, en este caso va a ser hola, por ejemplo, Manuel, si ingresamos Manuel como nombre. Bueno, ejecutamos esto para ver cómo anda. Entonces, si ustedes ven, lo primero que me pide es ingrese su nombre, ¿no? Ingresamos. Bueno, y nos imprime hola Manuel. ¿Qué pasa si ingresamos otro nombre, no? Por ejemplo, Sara. Hola Sara. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos acá, si ustedes ven, tienen el botón de reiniciar, en la parte inferior derecha. Podemos volver a ejecutar el algoritmo. Hola Rolando, y así sucesivamente. Entonces, ¿se entendió esta parte de acá? La parte más allá del ingreso de datos y todo, y la asignación de ese dato a una variable, ¿no? La parte que vimos acá de novedoso se podría decir que es el hecho de concatenar, ¿no? Así es como lo pide PCInt, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora sí, dale. Claro, el tema que la variable nombre te va a tomar todo lo que vos ingreses, ¿no? Si vos ingresás, por ejemplo, hagamos la prueba, ¿no? Bueno,
Tendría que llevar acá. Hola, Rocío García, ¿no? Más adelante lo que podemos ver es utilizando eh, regex, ¿no? O regular expressions, podríamos llegar a separar esto ingresado, ¿no? Si ustedes ven, el nombre y el apellido lo separa un carácter en blanco, ¿no? Una barra espaciadora, un carácter en blanco, en fin. Entonces podríamos separar esto, pero bueno, eso es para más adelante. En este caso, nombre, que va a tomar todo lo que vos ingreses, ¿no? No hay forma de separarlo. Lo que ahí podrías hacer vos es pedir el apellido, ¿no? Por ejemplo, podríamos acá, ¿no? De nuevo, mostramos un mensaje donde le pedimos al usuario ingrese apellido. Entonces acá vamos a mostrar que ingrese el apellido, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así para que vean algo. Ejecutamos. Ah, claro, tenés razón. No se le asignaba a ningún lado. Gracias. Acá, al ingreso del usuario se lo asignamos a un nombre de variable llamada apellido. Acá es donde esto se empieza a ir, se empieza a hacer más grande. Vamos a ver si lo minimizamos, queda un poco más. Ahora voy a sacar este cartel de acá molesto. Ahí va. Encontrar la vuelta, yo siempre odio esto así flotando, pero bueno. Listo. Entonces, tal cual, como había dicho el compañero, hacía falta que el apellido ingresado se lo asignemos a una variable, ¿no? Ejecutamos de nuevo. Por ejemplo, también faltaría un acento en ahí. Sí. Bueno, si ustedes ven, imprimió todo junto, ¿no? Hola, Rocío García. ¿Qué estaría faltando acá? Que le concatenemos acá. Entre nombre y apellido necesitamos concatenarle un espacio en blanco. ¿Cómo hacemos eso? Abrimos, cerramos comillas, ¿no? Y directamente presionamos barra espaciadora. Entonces aquí estaríamos concatenando hola. Si ustedes ven acá después de hola hay un espacio en blanco, ¿no? Lo borro. Yo lo agregué justamente para que separe hola del nombre. Luego le concatenamos el nombre, le concatenamos un espacio en blanco para que separe nombre y apellido. Y por último unimos el apellido. Y ahora tendría que cierro esto de acá porque si no había quedado lo que anteriormente estaba. Nombre. ¿No? Y si ustedes ven acá, imprimió con el espacio en blanco. Entonces se entendió, ¿no? Acá podríamos volver a pedir nuevo muchas cosas más, ¿no? Podríamos volver a pedir otro dato, por ejemplo, edad. Podríamos volver nuevamente a imprimir. Esto quedó claro porque ahora podríamos pasar a hacer un algoritmo también básico, ¿no? Estos van a ser básicos. En la clase que viene vamos a hacer un poco más complejo. Vamos a mezclar estructuras de flujo de control, condicionales, bucles. Bueno, va a poner un poco mejor porque van a sumar más elementos. Siempre ahí, bueno, genera cierta complejidad, ¿no? ¿Entendió hasta acá? ¿Alguna duda para ver? Bueno, vamos a, en este caso vamos a abrir un nuevo. Yo esto después se los voy a subir igual, ¿no? Y de nuevo voy a usar la parte gráfica, ¿no? Para los elementos del diagrama de flujo. Y vamos a hacer un programa que sume dos números y nos muestre el resultado, ¿no? Primero, ¿qué necesitamos para que esto pueda operar? Que se ingresen los números, ¿no? Vamos a pedir de a uno.
De nuevo, ¿no? Elegimos un elemento que nos permite la salida, nos muestra un mensaje en pantalla. Ingrese el primer número. Este número se lo vamos a asignar a una variable que se va a llamar número 1, ¿no? Podríamos escribirlo así, número 1 se sobreentiende, ¿no? Toda la variable se llama número 1. Podríamos escribir número 1 con esta convención que se llama camel case. Si por ejemplo nosotros nombramos una variable que está compuesta por dos palabras, la segunda palabra arranca con mayúscula. Esta se llama una convención camel case. Si no, también podríamos haberlo hecho como número guión bajo número 1, ¿no? Esta convención lo que nos dice es si tenemos dos palabras, que es el nombre de la variable, separamos las dos palabras por un guión bajo. Ustedes utilicen la que quieran, si no, bueno, hagamos este ejemplo así, número 1. Bueno, ¿qué faltaría ahora? Pedir el segundo número, ¿no? De nuevo, básicamente lo mismo. Arrastramos un elemento que nos permita imprimir en pantalla un mensaje, el cual va a decir ingrese segundo. Y se lo asignamos a una variable que se va a llamar número 2. Voy a utilizar la otra convención, la convención camel case, para que ustedes vean que esto es indistinto, ¿no? Lo único que después tenemos que respetar el nombre que le hemos dado, ¿no? Si la variable la llamamos de esta forma, ese número, cuando la utilicemos, ese nombre, perdón, la tenemos que llamar de esa misma forma, si no nos va a dar un error sintáctico. Y supongamos ahora que queremos un tercer número. Vamos a sumar tres números. Bueno, acá se me pifió. El símbolo de comillas simples Alt 39, ¿no? El código ASCII. Ustedes mantienen presionada la tecla Alt y en el teclado numérico apretan 39, 3 más 9, les aparecen las comillas simples. Acá vamos a pedir ingrese el tercer. Y nuevamente, ¿no? Este tercer número se lo vamos a asignar a otra variable que vamos a llamar número 3. Así. Ustedes ven, hemos nombrado de diferentes formas el... Va a volver lo opuesto, la verdad. Las variables, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué faltaría acá? Faltaría sumar los tres números, ¿no? ¿Les parece si declaramos una nueva variable que le llamemos resultado y a ese resultado le asignemos el valor de sumar los tres números? Entonces, para declarar una variable y asignarle una determinada operación, vamos a utilizar este bloque de acá. De nuevo, ¿no? Este de acá. Si ustedes ven acá abajo, en la esquina izquierda, ustedes ven, dice asignación barra dimensión definición. Es como que ahí les dice para qué sirve cada bloque, ¿no? O cada elemento. Si ustedes van al otro, escribir, instrucción para generar salidas. Si van al otro, instrucción para obtener entradas. Si en dado caso no se acuerdan cuál utilizar, ¿no? Si por ejemplo vienen al condicional al if else o el si entonces, estructura condicional simple. Entonces, bueno, vamos a utilizar el segundo. Asignación, porque vamos a asignar una variable resultado. Acá me estoy quedando sin espacio de vuelta. Acá. Asignación acá. Y vamos a ponerle resultado acá. El resultado va a ser igual a número 1. Si ustedes ven, lo estoy escribiendo tal cual definí la variable, ¿no? Número 2 más número 3. Si en dado caso, bueno, hagámoslo así y probemos a ver qué nos tira.
Y vamos a imprimir el resultado. Vamos a imprimir un mensaje que diga tendría que ser mejor esto. Ahora lo voy a hacer, lo abro, porque no. Si ustedes ven acá se actualizó el pseudocódigo, ¿no? Esto lo podíamos haber hecho escrito. Luego podríamos haber venido acá y automáticamente íbamos a tener el mismo diagrama de flujo. Entonces, ahora vamos a imprimir el resultado de la suma, ¿no? El resultado es espacio en blanco, con coma, concatenamos resultado. Acá se nos coló este de acá. Como habíamos dicho, la mandamos al tacho, ¿no? Entonces, probemos a ver que no rompemos algo. Sí. Acá. ¿Viste acá? Claro, tal cual. Esto era lo que había comentado alguien, ¿no? Acá lo que le queremos decir es que el resultado, con esta flecha le asignamos el valor de la suma de estos tres números. Si nosotros ponemos igual, también lo toma. Es indistinto. Resultado va a ser igual a la suma de los tres números. Entonces, acá imprimimos el mensaje, el resultado es, y llamamos a esa variable definida anteriormente. ¿Hasta ahí? Bueno, probemos. Primer número, 5. Menos 50. Tercer número, 4. El resultado es menos 41. Hagámoslo con solo positivos, porque no sé, capaz hacer un negativo ahí genera algo. 6 más 8, 14 más 2, 16. El resultado es 16. Fíjense ahora, sí. ¿Alguien tenía una pregunta? Que abrió micrófono. Hay un micrófono abierto, chicos, si pueden. Perfecto. Gracias. Bueno, fíjense ahora qué pasaría si uno de estos nombres no lo colocamos de la misma forma como lo definimos anteriormente. Supónganse que número 1 yo lo coloco así. Si ustedes ven, acá por lo menos gráficamente no me marca ningún problema, ¿no? ¿Qué pasa si venimos al pseudocódigo? Poco, ¿no? ¿Andará esto? Probemos. 9, 4, 7. El resultado es 9 y 4, ¿cuánto es? 13 y 7, 20, ¿no? El resultado dio 11. ¿Qué está pasando acá? ¿Alguien? Correcto. Está sumando nada más 7 y 4, ¿no? Las últimas dos. Pero en ningún momento me arroja un error, ¿no? Igual, esto al hacerlo en Python tendría que arrojar un error en donde no se reconoce el número 1. Entonces, si ustedes ven, claro, un error de sintaxis. Número 1 no está definida, no es ni una palabra reservada, ni el valor o el nombre de una variable que nosotros hemos definido en nuestro código, ¿no? Entonces, si ustedes ven, bueno, estas son cosas como para ir jugando, ¿no? Si por ejemplo acá, no sé, tomamos número 2, lo definimos de esta forma, que no corresponde a como la hemos declarado anteriormente a la variable. Vamos a ver qué pasa. Entonces, de nuevo, ¿no? No reconoce la variable 2, entonces únicamente me suma el 5 y el 3 y me arroja 8. Entonces, tal cual como dijo aquí Mónica, es un error de sintaxis, ¿no? Que no lo marca, por lo menos este intérprete no lo está marcando. Acá tendría que marcarlo. Eso lo estamos probando. Ah, está bien. Vos decís definir todo como mayúscula, ¿no?
acá, como decías así, y seguramente lo va a tomar, ¿no? Lo único que vamos a tener que definirlo acá. Porque acá toda la variable se llamaría número 2, ¿no? Ah, está bien, ya te entendí. Ahí, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa? 5 y 4, 9 y 3, 12. En este caso no le importa, ¿no? No es case sensitive, claro. Entonces, bien. Un poco más fino, ¿no? Hilando en cuanto a eso. Bien. Sí. ¿Cómo? No. Dependiendo. Generalmente las entradas al programa las toma siempre como string, ¿no? O como cadena de caracteres. Después lo que vos tenés que hacer, por ejemplo, en un lenguaje fuertemente tipado, es hacer un parseo, ¿no? Un parse. Pasar de un tipo a otro para poder operar. En este caso me habías dicho, ingresa el primer número. ¿Qué pasó acá? No coinciden los tipos, ¿no? Está intentando asignar en una variable de cierto tipo de dato otro tipo. Por ejemplo, en una variable, en este caso resultado, de alguna forma el intérprete intuye que es una variable de tipo numérico, ¿no? ¿Por qué lo intuye eso? ¿Se les ocurre por qué? Correcto, por el tipo de operador algebraico que estamos utilizando, ¿no? Que es el más. Entonces ahí me dice, el intérprete dice, no, che, yo espero tres números. Pero vos me estás diciendo que el resultado lo estás definiendo como la suma de tres enteros en este caso, ¿no? Supongamos enteros. Entonces acá me dice, vos estás intentando asignarle a una variable de tipo numérico una cadena de caracteres. O estás intentando operar tres cadenas de caracteres, ¿no? Esto no es posible. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? No quiero marear a la gente que es primer contacto que tiene con esto. Pero bueno, son pruebas que podemos ir haciendo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, y acá pueden ustedes ir probando, ¿no? Ahora, no sé si, bueno, por ahí si quieren ir probando ustedes, igual lo vamos, en la clase que viene lo vamos a ver. Les puedo colgar unos ejercicios básicos que van aumentando en cuanto a complejidad, como para que ustedes se vayan familiarizando con el programa. Tengan en cuenta que este es un programa de carácter activo, ¿no? Puede tener sus cosas. Ya vimos, bueno, como lo había aclarado el compañero, el tema de preferencias. Vemos nosotros, por ejemplo, que no sea sensitivo a mayúsculas y minúsculas. Podría ser un caso que lo puedan configurar, pero yo creo que con lo básico que tiene, para mí alcanzaría como para arrancar. Después podemos ver otras cosas. Ahora, para guardar, ustedes guardan directamente acá, ¿no? Cualquiera de esos dos iconos. Guardar como, guardar. Si guardan, perdón, si guardan desde la parte gráfica, ustedes van a guardar una imagen de esto de acá. No van a, ustedes ven acá, ¿no? Utilizar colores, entonces, si van a guardar directamente el algoritmo, pseudocódigo es guardar desde acá. Guardan desde acá, repito nuevamente, lo que guardan es una imagen, ¿no? Una imagen de todo esto, del algoritmo en sí. Bien, ahí la encontré. No sé si... ¿eh? ¿Querían ver algo más de acá? Bueno, para entonces, todo pasaron a asistencia, porque así detengo
que tengo la grabación, no sé, tenemos 4 minutos para cualquier otra cosa.